Muy buenos días chicos, reciban un cordial saludo a nombre de la institución educativa particular La Católica. Vamos a continuar con el curso de literatura. Vamos a continuar con el curso de literatura, el tema número 8, Edad de Oro, lírica renacentista. Este tema está dirigido a los alumnos de Pre-3. Bien, lo primero que tenemos que reconocer es a qué llamamos siglo de oro. ¿Sí? En toda Europa se da en el siglo XV y XVI, ¿no? Mayormente en el XVI, el Renacimiento, y en el siglo XVII se da el Barroco. ¿Sí? Esta es una época de esplendor también dentro de España, también dentro de España. Lo que sucede es lo siguiente, en toda Europa se da el Renacimiento y el Barroco, ¿verdad? Estos movimientos también se dan propiamente en España. Sin embargo, en España, a diferencia del resto de Europa, tuvo un apogeo cultural muy alto, ¿no? Que duró el siglo XVI y el siglo XVII. Fue lo que duró este apogeo. Es por ello que a este tiempo de esplendor en España en cuanto a la literatura se le llamó siglo de oro español. El siglo de oro español está marcado por distintas escuelas, es decir, distintos estilos, distintas formas de escribir literatura, ¿sí? Tanto en la parte del Renacimiento como también en la parte del Barroco. Vamos a conocer superficialmente, de manera rápida, algunas características de estas escuelas. La primera es la escuela italiana, ¿no? Como su mismo nombre pues lo dice, proviene o tiene sus raíces en Italia. Sin embargo, coge muchísima fuerza en España. Dice la poesía bucólica o pastoril, ¿sí? La poesía de carácter bucólico tiene que ver con aquella poesía que menciona ambientes pastoriles o los personajes simplemente son pastores, ¿sí? Pinta la vida y costumbres de los pastores, como dice la primera viñeta. Los temas y ambientes de la poesía pastoril fueron utilizados por primera vez y de manera habitual por Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega, pues que escribe 3 églogas, ¿no? Las églogas eran justamente esta poesía bucólica. Como decir 3 poemas, ¿no? Pero estos poemas eran de un tipo determinado. Como eran de un tema pastoril, se les llamaba églogas. Garcilaso de la Vega en total escribe 3 églogas. Bien, tenemos por aquí la escuela salamantina. En esta escuela, el máximo representante que lo tomemos en imagen incluso es Fray Luis de León, ¿no? Se opta por el equilibrio entre el contenido y la forma, es conciso y preciso el lenguaje que utiliza. Se da el realismo del pensamiento y se escribe con naturalidad y sencillez. Fray Luis de León buscaba el equilibrio, ¿no? El equilibrar la devoción que tenía, puede haber sido un fraile, pero con lo que lo rodeaba también, el poder plasmarlo en la literatura. Por otro lado, y después de haber visto la escuela salamantina, que era bastante equilibrada, bastante sencilla, aparece pues su antónimo totalmente, que es la escuela sevillana. Es grandilocuente, es decir, es exagerada, ¿no? Es un poquito, nos está llevando ya al cambio al barroco. Es exagerada, tiene muchos detalles, se pule en extremo la forma. Sus obras son más de meditación que de sentimiento, dice. Prefiere la estrofa larga que y la composición extensa, perdón, y pues su máximo representante es Fernando de Herrera, ¿no? Es ya una poesía más detallada, una escritura más detallada, más exagerada, con más detalles, es lo que se da en la escuela sevillana. Tenemos ya en el barroco un tipo de escuela que se hizo muy importante, que es la escuela culterana. El culteranismo identifica los elementos sensoriales, usa mucho las metáforas, los efectos rítmicos, la musicalidad del lenguaje. Y un exponente claro de la escuela culterana es Luis de Góngora y Argote. Bien, continuando con la parte del barroco, tenemos a la escuela conceptista. Nos dice que el conceptismo se caracteriza por buscar una concisión exacta de la expresión, concretando el máximo significado en la menor cantidad de palabras, ¿sí? De este modo se crea una frecuente polisemia, casi siempre con la intención cortesana de presumir de ingenio para suscitar la admiración o aprobación de un auditorio exigente o culto.
¿Qué quiere decir? Esta escuela se caracteriza por utilizar palabras bastante escondidas, palabras que no se suelen utilizar, palabras extrañas, ¿no? Esto demostrando la cultura, demostrando que tienen un gran bagaje cultural o léxico, era con esta intención. Entonces, a diferencia de otros movimientos que buscaban la grandilocuencia, buscaban ponerle muchos detalles, sin importarle tanto el contenido, sino el cómo lo presentaban, en este caso no. En este caso dicen, bueno, vamos a escribir conciso, vamos a escribir no tan extenso, pero vamos a utilizar palabras complicadas, ¿no? Para demostrar que somos cultos, para demostrar que somos buenos en lo que hacemos. Esa entonces es la característica de la escuela conceptista, que pertenece también a ya la parte del barroco. Bien, bueno, en esta parte vamos a regresar un poquito, ¿sí? A la lírica del Renacimiento, porque lo que hice en las anteriores diapositivas es explicarles aquellas escuelas o estilos literarios que aparecieron en el siglo de oro, es decir, que aparecieron tanto en la etapa del Renacimiento y del Barroco español. Sin embargo, y si ustedes lo recuerdan, hay una escuela que es la escuela italiana, ¿no? Justamente tiene ese nombre porque es una escuela en la que se busca copiar, ¿sí? Se busca sacar lo bueno de Petrarca, que era el máximo exponente del Renacimiento en sus inicios, que era italiano, y pues el máximo exponente en España ya con el siglo de oro es Garcilaso de la Vega, que es conocido como el Petrarca español. Si bien es cierto, hay muchas hipótesis sobre el año de su nacimiento, porque leí información sobre 1492, 1496, 1498, ¿sí? Sin embargo, bueno, en la mayoría de casos y según varios estudios, al parecer el año de nacimiento fue 1501, ¿sí? Lo que sí es preciso es saber que él nació en Toledo, en la ciudad de Toledo, en el 1501 aproximadamente, vamos a llamarlo así, ¿sí? Participa en campañas guerreras emprendidas por Carlos I, que era el rey al que él servía. En 1525 se casó con Elena de Zúñiga, ¿sí? Que es su esposa. Sin embargo, en 1526 conoció a Isabel Freire, una dama portuguesa que lo inspiró, del cual quedó muy enamorado, pero lamentablemente ella después se casa con otro hombre. Esto le genera un gran dolor a Garcilaso, que incluso va a servir de motivo para escribir la égloga 1, que es la que vamos a analizar más adelante. ¿Sí? Bueno, ya después de unos años y de haber pasado muchas cosas con el rey y en general en toda su vida, pues él muere en Niza, ¿no? ¿Qué sucede? Que había ido a una expedición junto con algunos soldados y estaban a unos minutos de Niza, en un pueblito, tratando de conquistar un palacio. Él, que era bastante, peleaba muy bien, fue uno de los primeros en subir a la torre, que era la torre de control. Si ellos lograban llegar ahí, probablemente conquistaban toda esta parte, ¿no? Él era uno de los primeros, ya estaba por llegar, cuando le aventaron una piedra que le cayó en la cabeza, hizo que pierda el conocimiento, que caiga. Fue llevado a Niza, que era la ciudad más cercana, donde intentaron reanimarlo, intentaron de que se sane, pero después de algunos días terminó falleciendo el 14 de octubre de 1536. Garcilaso escribe 13 églogas, ¿sí? Que son sus máximos exponentes en cuanto a su literatura. Sin embargo, él no publicó ninguna obra en vida. Toda su producción poética la recoge Juan Boscán y la publica en 1542 junto a otros poemas también de Juan. En cuanto a los temas que toma en cuenta Garcilaso, tenemos al amor, era bastante romántico y consideraba pues que el amor era un sentimiento que le daba equilibrio y armonía al universo. Sin embargo, así como le daba mucha importancia al amor cuando era bueno, también tomaba como temática el amor no correspondido, llegando incluso al punto de decir que el amor no correspondido equivalía al caos en el mundo, ¿no? Esto pues se enfatiza más cuando Isabel Freire se casa con otra persona. Otro de los temas era el carpe diem, que significa aprovecha el día, ¿no? Trataba de decir, y cuando estaba feliz obviamente, y decirle a la gente pues que disfruten el día, que disfruten su juventud, que disfruten la belleza,
que disfruten todo lo que les rodeaba. Por otro lado, el Beatus Ille, que significa dichoso aquel que fue utilizado por Petrarca, que justamente hacía referencia a la vida pastoril, a la vida pasible pastoril, ¿no? Decía, dichoso aquel que vive en el campo, sin preocuparse, libre y disfrutando de todo lo que le puede dar él. Era una forma o una temática también que utilizaba. Al igual que el locus amoenus, que era lugar ameno. Igual, lugar ameno, es decir, se refería al campo, a la vida pastoril, e iba resaltando todo lo que sucedía alrededor. Por otro lado, tenemos la égloga número 1, que es una de las más conocidas, la de Salicio y Nemoroso. ¿Sí? Recuerden que él escribió 3 églogas. En esta primera parte no voy a leer la égloga, porque esto lo vamos a analizar ya en la conferencia de Zoom, pero si pueden observar, en la primera parte es una pequeña introducción. ¿Sí? Es una pequeña introducción. Ya después he copiado un fragmento de lo que dice Salicio, y en esta segunda parte, también un fragmento de los lamentos de Nemoroso. Ambos pastores sufrían por amor, ¿no? Y justamente lo reflejan en esta égloga. Bien, chicos, espero que se haya podido entender las distintas escuelas literarias o estilos, como le llamo también, que aparecen tanto en el Renacimiento como en el Barroco. Recuerden que el Renacimiento y el Barroco son movimientos literarios universales, pero que en España propiamente toman el nombre de siglo de oro. ¿Por qué? Ustedes saben que el oro equivale a algo preciado, ¿verdad? Entonces, toman este nombre porque para ellos, para los españoles, los fines del siglo XV, el siglo XVI y XVII, es una época dorada para la literatura, ¿no? Hay muchas obras importantes, muchos autores importantes, un siglo que seguramente y no se volvió a repetir, ¿no? Entonces, es por ello que es muy importante para ellos. El siglo de oro español, chicos. Que tengan un muy buen día. Espero que estén muy activos el día de hoy en la conferencia del Zoom. Cuídense.